al monto. Dice, el monto es de $425.600. Tenemos un plazo de 60 días a una tasa del 8,25% anual con una garantía rural de $85.000. La garantía urbana, ¿qué les dice acá? Que tiene una relación de 1,05 por 1 con respecto al valor del préstamo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a multiplicar el valor del préstamo, que es 425.600, por 1,5, que esa es la relación de cobertura. Ya sabemos que el tipo de cambio es de 7,05 y la previsión. Miren, aquí la previsión les dice que les está dando, ¿dónde está? Una previsión constituida del 2,5%, ¿ya? Desde ahora normalmente van a empezar a usar las tasas, perdón, sí, claro, pues las tasas que están acá, que ya se las había dado, ¿se acuerdan? Para la categoría A es 2,5, para la categoría B 5%, así. Dice que este préstamo empieza con el 2,5%, entonces siempre que, para las previsiones, siempre recuerden que es el monto del préstamo, que en este caso 425.600, por los 2,5% de la categoría A, ¿ya? Y ahí está, forma de pago, capital e interés al vencimiento. Ahora nos vamos a lo que sería la línea de tiempo. Como dice que es pago de capital e intereses al vencimiento con un plazo de 60 días, ya. Entonces, 60 días, desde el 17 de marzo va a ser 17 más 30, en mayo, perdón, en marzo tenemos 31 días, entonces le quitan uno, ya sería el 16 de abril. Y 16 de abril más 30 días sería el 16 de mayo. El 16 de mayo se supone que es el día que el señor debería terminar de pagar el préstamo. Pero como sabemos que eso nunca va a pasar porque es un ejercicio, aquí ese día lo que tenemos que hacer es reclasificar. Pero ¿qué tenemos entre medio de marzo y mayo? Tenemos finales de mes, que esos días sí o sí tenemos que hacer los devengamientos. Entonces, tenemos 31 de marzo devengamiento y 30 de abril también tenemos un devengamiento. Para llegar a la fecha del 16 de mayo, que es el día que él debería pagar, y nosotros vamos a hacer una reclasificación, ¿ya? Siempre que el cliente no pague a tiempo su deuda, se tiene que hacer una reclasificación. Ahora, la orden les dice que aparece 7 días después, entonces 16 más 7 días después va a ser el 23. El 23 de mayo es el día que nosotros vamos a hacer una reprogramación porque van a cambiar las condiciones que el cliente tiene con el banco, ¿ya? Ahora, el día de la reprogramación dice que tiene una amortización de $125.600. El plazo va a ser a 60 días desde esa fecha y que aumenta la tasa en un ¿cuánto? ¿Dónde está? En un 0,35%. Entonces, la tasa de antes, que era 8,25 más un 0,35%, les va a dar 8,60. Y dice que ese día también, como está haciendo una reprogramación, se le aumenta una garantía. La garantía de $28.000. Ya. Hasta aquí ya tenemos todo eso. La fecha del 23 de mayo, como ahora van a ser pagos de capital e intereses cada 30 días, tenemos que hacerlo pues obviamente cada 30. Entonces, 30 días después del 23 de mayo, mayo tiene 31 días, entonces sabemos que 30 días después del 23 es 22. El 22 de junio vamos a hacer el primer pago de capital e intereses. Entre medio que tenemos un devengamiento del 31 de mayo. Dice que el 30 de junio va a haber una variación en el tipo de cambio. El tipo de cambio pasa de 7,05 a 7,010. Aquí me digo que esto. Ya, ahora sí. Tipo de cambio es igual a 7,10. Ahora, el mismo 30 de junio, no se olviden que como es fecha de fin de mes, tenemos que hacer un devengamiento. Luego, la siguiente fecha sería el 22 de julio, porque desde el 22 de junio más 30 días sería el 22 de julio.
ese día se supone que se cumplían los 60 días y que el cliente ya tenía que terminar de pagar su préstamo. Pero como no aparece, no dice nada, y la orden dice que aparece creo que 32 días después, sí, sufre un retraso de 32 días, ya. Entonces, este día, lo que nosotros tenemos que hacer es nuevamente, lo que ya les dije, cuando no aparece a pagar, se hace una reclasificación. Entonces, el 22 de julio tenemos reclasificación. La orden les dice que en la fecha del 30 de julio hay un cambio de categoría, pasa a categoría B. Después, si sumamos 22 de julio y lo aumentamos 32 días, la fecha que nos va a dar es el 23 de agosto, que esa va a ser la fecha del pago final. ¿Y qué tenemos entre el 22 de julio y el 23 de agosto? Tenemos una fecha de fin de mes, que sería el 31 de julio, y tenemos un devengamiento. ¿Se entendió todo hasta ahí? Ya, sigamos. Ahora vamos a hacer los asientos. Dice, en fecha 17 de marzo, que es la primera, lo que yo ya les había explicado. Vamos a abrir el préstamo en el lado del debe. ¿Por qué en el debe? Porque los préstamos son un activo para el banco, es el activo más grande, y todos los activos sabemos que suman en el debe. Esto va contra los pasivos, que serían depósito en caja de ahorro y cheque de gerencia. Esto es simplemente porque la orden les dice así, ¿ya? No es que siempre vaya a ser de esa forma, pero acá dice cómo se hace el desembolso. Ya, entonces, el monto que tenemos es $425.600. ¿Por cuánto tenemos que multiplicarlo? 7.05, que es el tipo de cambio. Hacemos esa operación y nos da un valor de 3.480 bolivianos, ¿ya? Ahora, como la orden les dice que ese es el valor en bolivianos del préstamo, y la orden les dice que el 50% se paga encajado en depósito y el 50% en cheque de gerencia. ¿Alguien se acuerda cómo se ponía en silencio? ¿Me puede decir? No me acuerdo. Por favor. Los participantes ahí, silenciar para todos. Participantes. Gracias. Pueden activarlo cuando necesitan hacer una pregunta. Ya. Ahora, ya tenemos acá, entonces serían los $425.600 por 7.05 del tipo de cambio y por 50%, porque el 50% en depósito, el 50% en cheque de gerencia. Ya tenemos eso. La previsión es lo que ya les había explicado. El monto del, ¿cómo se llama?, del préstamo por el porcentaje, que es 2,5%, por el tipo de cambio, lo que nos da un valor de 75.012 bolivianos. Está acá. Y luego, ¿qué tenemos que hacer para terminar el asiento de inicio? Tenemos que poner las garantías. Las garantías siempre van a abrir en el debe, ¿cómo se llama? Son cuentas de orden deudor, y están acá, siempre se ponen en el orden en el que esté en el manual. Primero ponemos la garantía del inmueble urbano, seguida por la de inmueble rural. El inmueble urbano ya habíamos calculado que es el préstamo por 1.0, por 1.5. Esa es la relación, lo que nos da un valor de 638.400. Ese valor en dólares lo multiplicamos por el tipo de cambio, lo que nos da 4.500.720. Y luego la garantía hipotecaria, que dice que tiene un valor de $85.000. Entonces, los $85.000 por 7.05, lo que nos da un valor de 599.250. Y todo esto contra los acreedores. Y eso fue el primer asiento. ¿Tienen alguna duda aquí o ya quedó bien claro? Porque el asiento, en realidad, el asiento de inicio nunca va a cambiar. Siempre es préstamo contra algún depósito, los cargos contra las previsiones y las garantías contra los acreedores. Siempre van a tener esas, no se olviden. Préstamo, previsión y las garantías.
¿Alguna pregunta? Disculpa, compañera, no te atendí bien en la parte en el primer asiento donde dice cargo previsión específica. ¿De dónde sacó el 2.5%? Ya. Pasa que aquí la orden les dice dónde está. Acá. Dice que el 30 de julio va a cambiar, pero que cuenta con una previsión constituida del 2,5% al inicio de la operación. Eso es la previsión constituida. Pero yo les había dicho de que no siempre les van a dar ese valor de forma directa, porque en los próximos prácticos o cosas así, él simplemente les va a decir cuándo cambia de categoría, pero no les va a dar una previsión. Y cuando pase eso, ustedes tienen que utilizar la categoría que yo ya les di, ¿ya? Pero aquí sí les está dando el valor y sale de eso que les acabo de mostrar. Si no me equivoco, disculpa, dijiste en la anterior clase que cuando uno te da un monto de la categoría constituida tenías que utilizar la que era con el A, ¿no? La primera. Sí, cuando no les diga, ustedes siempre van a comenzar con A porque siempre que se inicia un nuevo préstamo, siempre va a iniciar con categoría A, o sea, de que no tienes retraso ni nada porque recién está empezando. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿O ya pasamos al siguiente? Ok, sigamos. Luego tenemos la fecha del 31 de marzo, que dice que tenemos un devengamiento. Para los devengamientos, yo ya les había dicho, siempre van a utilizar estas cuentas. Productos contra intereses, ¿ya? Y tienen que darse cuenta del tipo de producto que estamos utilizando. Ahorita nosotros estamos en una cartera vigente, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, productos devengados por cobrar, cartera vigente y la moneda que es moneda extranjera, ¿ya? Contra los intereses, préstamos a plazo fijo, igual eso se tienen que dar cuenta porque cuando hay una reprogramación esto va a cambiar, ya no va a ser plazo fijo, va a ser amortizable. Ya. Para hacer el cálculo de esto, es simplemente el cálculo de intereses el que nosotros ya conocemos, que es capital por los días, por el interés sobre 360. Entonces, aquí yo les puse que vamos a trabajar con 425.600, que es el monto del préstamo, ¿ya? Entonces, 425.600 por cuántos días pasan desde el 17 de marzo hasta el 31 de marzo. Son 14 días. Entonces, 425.600 por 14 por la tasa que es 8,25. Todo eso sobre 360, que son los días, y luego lo multiplicamos por el tipo de cambio, lo que nos va a dar 9.626,54. Y ese fue el asiento del devengamiento. Este es súper, ¿cómo sería? Súper sencillo, es solamente un cálculo de intereses. ¿Alguna pregunta en esta? ¿De dónde salieron los números o por qué? ¿Cómo calculaste esos 14 días que transcurrieron? Ah, ya. Es que mira, tenemos que calcular intereses desde el 17 de marzo, que fue la fecha que inició, hasta el 31 de marzo, que es el día que tenemos que pagar los intereses. Entonces, si restas 31 menos 17, te va a dar 14 días. Y esos son los días, ¿ya? Ok. Ok. Sigamos. Entonces, la siguiente fecha que tenemos es el 30 de abril. El 30 de abril nuevamente tenemos un devengamiento. Para el devengamiento utilizamos las mismas cuentas, es repetir el asiento y el cálculo es el mismo. Lo único que va a variar es el número de días. En el anterior pago de intereses teníamos 14 días porque era desde el 17 hasta el 31. Ahora, ¿cuánto tenemos que hacer? La última vez que pagamos intereses fue el 31 de marzo. Ahora estamos en fecha 30 de abril. ¿Cuántos días han pasado?
Han pasado 30 días, entonces hacemos la misma operación. 425.600 por 30 días por la tasa que es 8,25. Todo eso lo dividimos, lo dividimos entre 360 y lo multiplicamos por el tipo de cambio 7.05. Nos da un valor de 20.628,30. Y ese fue el asiento del 30 de abril. ¿Está todo correcto? Esto fue exactamente que el asiento anterior. Ya. Ahora nos vamos a la fecha de la reclasificación. Dice que el 16 de mayo es el día que el señor tenía que pagar, pero obviamente no lo hace. Cuando el señor no paga, siempre vamos a utilizar estas cuentas, ¿ya? Los préstamos y la previsión, porque esas cuentas tenemos que llevarlas los préstamos, los productos y la previsión son las cuentas que tenemos que llevar de que están vigentes a que están vencidas. Entonces, ya sabemos que préstamos y productos son activos. Los activos suman al debe. ¿Y qué tenemos que hacer para poder cerrarlas? Tenemos que llevarlas al haber. Entonces, préstamos a plazo fijo, cartera vigente y productos devengados por cobrar de la cartera vigente pasan al lado del haber y vamos a abrir dos cuentas nuevas que se llaman exactamente lo mismo, pero ya no son cartera vigente, sino que son cartera vencida. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo, es solamente, ¿cómo se dice? Pasar el valor del préstamo. Lo que sí tenemos que poner es el producto devengado, que aquí miren teníamos 9.626,54 y aquí teníamos 20.628,30. Tenemos esos dos valores de los productos, que para poder cerrarlos tenemos que sumarlos. 9.626 más 20.628, lo que nos da un valor de 30.254. Y ese es el valor que vamos a poner acá, ¿ya? Porque son las sumas de esos dos productos. Y aquí ya solamente pasarlos. No hay nada más que hacer. Y por último tenemos la previsión. Igual, la previsión, como les dije, es un activo que tiene que estar en el haber, porque obviamente les va a retar, así como la depreciación que nosotros hemos avanzado desde el primer semestre, creo. La previsión va a restar, entonces si para restar tenía que estar en el haber, ahora tiene que estar, si para sumar tenía que estar en el haber, ahora para poder cerrarlo tiene que pasar al debe. Entonces, en el debe va a estar como cartera vigente y en el haber ya va a estar como cartera vencida. Y como solamente teníamos un cálculo aquí, es simplemente pasarlo, que es esto de acá, los 75.012. Y eso ya está. Hasta ahí ya está. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O quieren que lo haga con los mayores? Con los mayores más, por favor. No, está bien. Está bien así, porque, bien o sea, así se entiende nomás. más claro. Los mayores a veces te confunden un poco más cuando no los usas demasiado. Okay. Por si Y acaso, además los mayores son los los mayores no son necesarios, es solamente por si alguien los necesita. Y si alguien, yo les voy a pasar este archivo después, y si se vienen a la hoja 3, aquí ustedes solamente le dan este color ya, y van a estar ahí. Para los que necesitan verlo, se van a la hoja 3. Ya, sigamos. Eso fue el asiento del 16 de mayo. Eso es una reclasificación. Solamente es pasar de vigente a vencida. Nada más. Y siempre esas tres cuentas. Préstamos, productos, previsión. ¿Alguna otra duda de este asiento? Siempre se reclasifica con esos mismos, ¿no? Sí, siempre son esas. Siempre va a pasar de vigente a vencida. O sea, cuando hay una reclasificación, digamos. Porque después ya en la reprogramación pasa de vencida a reprogramada vigente. Ya, gracias. Ok. Cuando se pasa de vencida a vigente, ya en las demás cuentas utilizas vencida, ¿no ves?
hasta que haya la reprogramación y ahí cambia el nombre igual, ¿no ves? Exacto. Recién cuando hay una reprogramación, ahí ya vamos a ponerlo como que ya es vigente de nuevo, pero tiene que ser una reprogramación. Ah, ya, gracias. Ok. Ok, entonces la fecha del 23 de mayo, perdón, del 16 de mayo ya está. Nos vamos al 23 de mayo. En la fecha del 23 de mayo es la fecha de la reprogramación, que es cuando el cliente, esa persona, dice, mire, sabe que no puedo pagarlo y ya toda la cosa. Ya sabemos que dice que tiene que haber una amortización. Ese día el señor va a pagar, no va a pagar todo su crédito, pero va a pagar $125,600. Desde esta fecha del 23 de mayo se le va a dar un plazo de 60 días. La tasa va a subir a 8,60. Se le va a aumentar una garantía de un DPF de $28,000 y que el pago de capital e intereses es cada 30 días. Entonces, nos vamos acá, dice el préstamo a plazo fijo. Está pagando 125,600. 125,600 por el tipo de cambio, que es 7,05, es 885,480. Tenemos que pasar los productos. Como no tenemos calculado productos hasta ese momento, solamente es pasarlos. Tenemos aquí la cartera vencida, que como pueden ver aquí está pasando del debe acá al haber, es solamente pasar el mismo valor, los 30,000. Luego vamos a calcular los intereses. Para los intereses, fíjense, está pagando 125,600, pero tenemos que seguir calculando sobre los 425,600, que es el monto original, ¿ya? Los intereses los seguimos cobrando por el monto de antes. Entonces, los 425,600 por ¿cuántos días? ¿Cuándo fue la última vez que se pagó intereses? La última vez fue acá, el 30 de abril, estamos en fecha 23 de mayo, entonces desde el 30 al 23 van 23 días, acá. Acá, 23 días por la tasa, que es 8,25, todavía usamos la tasa anterior, sobre 360 por 7,05, lo que nos da un valor de 18,815,03. Y calculamos los intereses penales. Nos vamos acá y leemos, ¿qué nos dicen de los intereses penales? Que nos va a condonándole el 40% del total. Entonces, si le está condonando el 40%, ¿cuánto es lo que el cliente tiene que pagar? El 60%. Y nos vamos aquí a la tabla y vemos cuánto es lo que nos dice. Como se está atrasando 7 días, entonces vemos dónde están esos 7 días. De 1 a 30 días tiene que pagar 3%. Entonces, el monto del préstamo, 425,600 por 7 días de retraso, por el porcentaje para esos días, que es 3%, sobre 360. Ahora, ese valor sobre 360, y eso mismo lo vamos a multiplicar por el 60%, que es lo que el cliente tiene que pagar, porque nosotros como banco le estamos perdonando el 40%. Y ese valor, aquí, esto está mal, por 7,05. Ya, ahora sí. Y les da 1050,17. Esto fue la primera parte de la reprogramación. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Me olvidaba. El depósito es solamente la suma. ¿Alguna duda hasta ahí? Tomaré eso como un no. Ya. Préstamos amortizados. Ahora los préstamos. El préstamo dice que estaba como cartera vencida, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 425,600, que fue con lo que comenzó. Pagó 125,600, lo que nos va a dar... ¿Cuánto les da? A ver. 425,600 menos 125,600 les da 300,000. Ese es su monto desde ahora, el monto del préstamo, $300,000. $300,000 por 7,05 les da un valor de 2,115,000
143. ¿Ya? Eso estamos cerrando el préstamo amortizable de la cartera reprogramada. Perdón, estamos cerrando el préstamo a plazo fijo de la cartera vencida y estamos creando el nuevo préstamo amortizable, ya cambia de nombre, cartera reprogramada vigente. Y es de ahí de donde sale el monto. Era 425.600, ya pagó, ya amortizó cierta cantidad y nos quedamos con $300.000. Y luego la previsión, como no ha cambiado ni nada, es simplemente cambiarle los nombres. Pasa de previsión específica para incobrabilidad de la cartera vencida, pasa a ser reprogramada vigente. Y son exactamente los mismos valores, 75.012. Y por último, la garantía. La garantía dice que se le va a aumentar una garantía de $28.000, creo. Sí, 28.000. Entonces, la de 28.000 lo multiplicamos por 7.05, que es el tipo de cambio, y nos da 197.400. Es garantías de otras entidades financieras, depósito a plazo fijo, moneda extranjera, contra su contraparte, que sería acreedores. Y todo esto fue el asiento de la reprogramación. ¿Alguna duda? No. Ok. Ahora, la fecha del 31 de mayo. 31 de mayo tenemos un devengamiento. Esto ya sabemos, es solamente un cálculo de intereses, está súper fácil. Tenemos que hacer productos contra intereses. Tomen en cuenta que son productos de la cartera reprogramada vigente y que ahora contra qué intereses, ya no es plazo fijo, ahora son amortizables. Intereses, préstamos amortizables, carteras reprogramadas vigentes. Y como el señor ya pagó cierta cantidad, ahora habíamos quedado que el monto del préstamo quedaba en 300.000. Por eso desde aquí en adelante vamos a trabajar con 300.000, ¿ya? Entonces, 300.000 por cuántos días fue ¿cuántos días pasaron desde que pagó intereses? Fue el 23 de mayo, en esta fecha. Y desde el 23 de mayo hasta el 31 de mayo han pasado 8 días. Entonces, por 8 días, por la nueva tasa, y aquí empezamos a usarla, dice que es 8,6%. Todo eso sobre 360 y por el tipo de cambio 7.05 nos da 4.042 bolivianos. Esa fue la fecha del devengamiento. Y ya está. Ahora, la fecha del 22 de junio, que es cuando el señor tiene que pagar capital más intereses. A ver, si tenemos $300.000, tenemos que dividirlo. Dice que tenemos el plazo de 60 días. Si tenemos que pagar cada 30, entonces 60 entre 30 son 2. Y si tenemos que hacer 2 pagos, entonces en cada pago de capital tiene que pagar $150.000, ¿ya? Entonces nos vamos al 23 de mayo. El 23 de mayo va a ser un depósito, dice, en su caja, en cuenta de caja, en cuenta corriente, eso. ¿Qué va a hacer? Va a pagar el préstamo. Para pagar el préstamo, tiene que pagarlo, no, acá, 22 de junio. Eso. En fecha, tiene que pagar el préstamo. El préstamo es de 150.000. $150.000 por el tipo de cambio 7.05 les da un valor de 1.057.500. Ahora, los productos devengados. Los productos devengados es solamente pasarlo, ¿ya? Entonces, los 4.042 vamos a cerrarlos aquí con el mismo valor, 4.042, es solamente traspasarlo. Y vamos a calcular intereses. Los intereses son de ¿cuánto es el préstamo? El préstamo tiene un valor de $300.000. ¿Cuántos días tienen que pagar sus intereses? La última vez fue el 31 de mayo. Estamos en fecha 22, entonces esos 300.000 por 22 días, por el tipo de, el interés, que es 8,6, todo eso sobre 360, y por el tipo de cambio 7.05 les da un valor de $11.115. Perdón, 11.115 bolivianos. Y luego solamente lo sumamos y ese es el depósito. Y con eso ya está la fecha hasta el 22 de junio.
Y es ahí donde habían quedado con el licenciado en el día de ayer. ¿Todo claro hasta aquí? Para que sigamos. Disculpa, una pregunta. ¿Por qué tendríamos que pasar el mismo valor de los productos de Vengados? Porque los productos de Vengados es una cuenta que abre y cierra. O sea, a mí nunca me lo explicaron así, pero cuando vos haces tus mayores, te vas a dar cuenta de que siempre vas abriendo y cerrando, y siempre se tiene que igualar, ¿ya? Entonces, es por eso. Como, mira, te das cuenta, al principio era un préstamo a plazo fijo, ¿cierto? Es por eso que aquí en 16 de mayo, para poder cerrarlo, lo sumamos. Ese valor lo sumamos y lo ponemos acá para que pueda estar, ¿cómo se dice? Si lo estuvieras viendo en un mayor, ya estaría cuadrado. Sí, Ya. eso te entendí. Ajá, y cuando es amortizable, como no tienen que ir sumando, es solamente abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y aparte, calculaste los intereses, ¿no? Hasta esa fecha. Sí. Ya te entendí, gracias. Ok. María José, una consulta. Sí. ¿Por qué en los intereses penales coloca 60%? Porque aquí la orden les dice que, mira, te vas aquí, en el inciso F dice aplicar intereses penales de acuerdo a la siguiente tabla. Y por políticas y decisiones del banco, Sería decide realizar el cobro de intereses penales de los días de mora, condonándole el 40%. Entonces, el banco le está perdonando un 40%. ¿Y cuánto tiene que pagar? Lo que sería el restante es 60%. Es eso. Ah, ya, gracias. Siempre se te van a fijar en cuánto le condonan, ¿ya? Mira. ¿Alguien más? No, sigamos, ya. A ver, la fecha del 30 de junio. En fecha 30 de junio, aparte de que es una fecha de devengamiento, también es la fecha, dice, en la que el tipo de cambio va a variar. El tipo de cambio pasa de 7.05 a 7.10. Está aumentando. Entonces ya habíamos hecho en el anterior práctico, que cuando pasa eso, nosotros que tenemos que hacer, el préstamo está aumentando su valor, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuánto es el valor del préstamo? No se olviden que en fecha 22 de junio el señor ya había pagado parte de su préstamo. Ahora tu pantalón, David. ¿Qué le hiciste? Yo tampoco Ya. Ahora sí. Tenemos en fecha 22 de junio el señor ya había pagado una parte del préstamo, ¿cierto? Había pagado la primera parte, que era 150.000. Entonces, ¿cuánto nos queda del préstamo? Nos quedan otros $150.000. Por eso aquí les puse a trabajar con 150.000, ¿ya? Ahora, esos 150.000 los vamos a multiplicar por el nuevo tipo de cambio, que es 7.10, y lo vamos a restar contra el mismo valor del préstamo, pero por 7.05 para que nos dé la variación. Dice que está variando en 7.500 bolivianos. Y esos 7.500 bolivianos están aumentando, ¿ya? Por eso lo ponemos aquí en el debe, porque el tipo de cambio está aumentando. Entonces, préstamos de la amortizables carteras reprogramada vigente contra diferencias de cambio de cartera moneda nacional. Aquí están los 7.000. ¿Y este por qué está así? Esperen. No es 300.000, es 150.000. Ahora, 7.500. Ahora nos vamos a la diferencia de cambio. Perdón, a la previsión. Para hacer la previsión, igual, la previsión está aumentando su valor. Y ya sabemos que las previsiones siempre van a aumentar en el haber. Entonces, vamos a hacer diferencia de cambio de previsiones moneda nacional contra previsión específica para incobrabilidad de carteras reprogramada vigente moneda extranjera. No se olviden, ya le había explicado en la anterior clase, que siempre que vaya a haber diferencia de cambio, ustedes lo van a poner
en moneda nacional. Ya, esa es una variación de moneda nacional. Ahora aquí, ya sabíamos que nuestra previsión, la previsión nosotros no la hemos tocado, ¿se acuerdan? Sigue siendo la misma. Y habíamos dicho que la previsión tiene un valor de $10.640. Entonces, esos 10.640, hacemos la misma operación por 7.10 menos el valor de la previsión por 7.05. Nos da 532, esos 532 están aumentando, es la variación y va acá. Y esa fue su previsión. Luego nos vamos a las garantías. Las garantías dice la urbana, un valor de 638.400. La rural, un valor de $85.000. Y por último, la garantía del DPF, un valor de $28.000. Hacemos la misma operación por 7.10 y menos el mismo valor por 7.05 y nos dan nuestras variaciones. Esas variaciones las ponemos en el lado del debe, nuevamente está aumentando. Y el mismo valor contra acreedores para que quede igualado. Todo esto es lo que sería la variación del tipo de cambio. Pero aparte de eso tenemos que, como es 30 de junio, tenemos un devengamiento. Para el devengamiento, acá tenemos productos devengados por cobrar contra los intereses. Ahora, para hacer este cálculo serían los $150.000 por ¿cuántos días? La última vez que pagamos intereses fue el 22. Entonces, por 8 días, por la tasa de, la tasa de interés, que es 8,6 sobre 360. Y aquí ya, miren, antes siempre utilizábamos 7.05, ¿no? Aquí directamente van a ocupar por 7.10 y les da 2.035,33. Y ahí está. Ese es su cálculo de los intereses. Siempre que haya una variación en el tipo de cambio en la fecha del devengamiento, ustedes directamente van a ocupar el nuevo tipo de cambio. ¿Alguna duda hasta acá en la del 30 de junio? ¿No? Ok. 30 de junio y ya está. Ahora nos vamos a la fecha del 22. Es la fecha que el señor tenía que pagar su deuda, obviamente no lo hace, que tenemos que hacer una reclasificación. Nuevamente, para las fechas de las reclasificaciones, préstamos, productos, previsiones. Y hacemos nuevamente. ¿Qué estamos cerrando? La cartera reprogramada vigente. ¿Qué estamos abriendo? La cartera reprogramada vencida. Y lo mismo con las previsiones. Lo único que tenemos que hacer es pasar el valor del préstamo. El valor del préstamo ahora es de, no se olviden, era $150.000, ¿cierto? Si esos 150, en bolivianos teníamos antes 1.057.500, más la variación que hicimos la anterior fecha, que es 7.500, nos da un valor de 1.065.000. Eso. Ahora, hacemos lo mismo con los productos devengados. Los productos devengados están acá. Es 2.035.000,33. Es simplemente, como les decía, es traspasar el valor. Y esos dos valores que tenemos acá en la reprogramada vigente, la pasamos a la reprogramada vencida. A ver. Y luego tenemos la previsión. La previsión antes era 75.012 bolivianos. Es el valor que siempre habíamos usado y tuvo una variación de 532. Entonces hacemos la suma y les da 75.544. Y esos valores los ponemos ahí. Cerramos la que es reprogramada vigente, abrimos la que es reprogramada vencida. Y ese fue el asiento de la reprogramación del 22 de julio. ¿Tienen alguna duda aquí? No. Ok. Ahora, en la fecha
y hasta el 22 de julio. En la fecha del 30 de julio dice que va a pasar a categoría B. Para hacer una categoría B es solamente cambiar las previsiones. Ahora, ¿qué pasa? Teníamos 10.640, ese era el monto con el que empezamos, ¿se acuerdan? Aquí está, previsión 10.640. Esos 10.640 es la previsión constituida, que son los 425.600 del monto del préstamo original por 2,5, que era el porcentaje que nos decía la orden. Ahora, ¿cuánto tenemos que hacerlo? Dice que va a pasar a categoría B. Ahora, el préstamo ya no vale 425.600, ahora vale 150.000. Desde la fecha del 30 de junio hemos trabajado con ese valor. 150.000 por ¿cuánto es categoría B? Nos vamos a la tablita. La categoría B dice que tiene un valor del 5%. Entonces, 150.000 por 5% nos da 7.500. Ese es el estipulado, ya eso es lo que tenemos que tener. Si teníamos 10.640 y le restamos los 7.500, nos da $3.140. Pero esos $3.140 están sobrando, ¿ya? Nosotros no tenemos que tener eso. Entonces, para poder, ¿cómo se dice? Para poder tener esto correctamente, la previsión, ya no se hace así. Miren, cuando la previsión incrementa, es cargos contra previsión. Eso hicimos el anterior práctico, cuando a la previsión le faltaba, pero ahora nos está sobrando. Entonces, cuando pasa eso, ocupamos esto de acá, lo que es previsión contra disminución. Si las previsiones siempre suman en el haber, para poder restar, va a pasar al debe. Previsión específica para incobrabilidad de carteras reprogramadas vencidas, contra lo que sería disminución de previsión específica para incobrabilidad de carteras reprogramadas vencidas. Entonces, si sabemos que nos está sobrando $3.140, lo multiplicamos por 7.10, que es el tipo de cambio, y nos da 22.994. Y ese es el valor que viene aquí. Ese sería su cambio de categoría. ¿Alguna duda aquí en la fecha del 30 de julio? ¿No? Ok. Ahora nos vamos a la fecha del... ¿Qué seguiría? 31 de julio. Para la fecha del 31 de julio es solamente un devengamiento. Pero aquí, por favor, no se olviden. Nos toca hacer un devengamiento, pero nuestro préstamo está vencido. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Siempre que haya un devengamiento con préstamo vencido, ocupamos productos en suspenso, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los productos en suspenso es una cuenta de orden deudor que va contra una cuenta de orden acreedor. Entonces, productos en suspenso de la cartera reprogramada vencida contra acreedores, productos en suspenso de la cartera reprogramada vencida. Aquí es simplemente un cálculo de intereses, un devengamiento normal, pero con otro nombre. Es exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Para hacer el cálculo, los 150.000, ¿por cuántos días no hemos pagado intereses? La última vez está aquí, era la fecha del 30 de junio. Entonces, aquí vamos a hacer 150.000 por 30 días por 8,6% sobre los 360 días, como dice la fórmula, y por 7.10, que es el tipo de cambio. Calculamos eso y nos da 7.886,92 centavos. Y ese es su cálculo de intereses, ese es su devengamiento, pero con otro nombre, con el nombre de productos en suspenso. ¿Tienen alguna duda de este asiento? ¿Por qué le pusiste a 30 días? Disculpa, no te entendí muy bien eso. Sí, eso, por favor. Ya, pasa que siempre tienen que hacer el cálculo de los intereses desde la última vez que hicieron ese cálculo, ¿ya?
Porque miren, si nos vamos a la fecha del 30 de junio, calculamos intereses, ¿cierto? Acá. Pero la última vez que habíamos, esperen, la última vez que habíamos calculado los intereses era la fecha del 22 de junio. Entonces pasan 8 días. Ahora, si nos vamos a la fecha del 31 de julio, si vean aquí los asientos, ¿cuándo fue la última vez que pagamos intereses? La última vez es acá, porque aquí no tenemos ningún pago de intereses. La última vez fue el 30 de junio. Entonces, ¿No sería 31 días? ¿verdad? Sí, Pues no. 31 días. Ahí Sí, está. debería ser 31. A veces me olvido. Muchas gracias. Entonces serían por 31 días por 8,6% sobre 360 por 7,10. Y aquí no se preocupen, que esto sí está correcto porque siempre ocupo los días de la tablita. Así que de ahí salen esos valores de los productos en suspenso. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? No, ¿Por qué dijiste pero que se le cambiaba el nombre a productos en suspenso? Ya. Les recomiendo anotarlo. Siempre que... A ver acá. Siempre que haya... ¿cómo se dice? Siempre que haya devengamiento y el préstamo esté vencido, se ocupa productos en suspenso. ¿Ya? No se van a olvidar de esto. ese asiento se hace antes del final del pago final. No siempre. Cuando yo di mi examen, ya les dije, ¿no? De que yo me había equivocado en esto, por eso se los recalco, porque no quiero que cometan el mismo error que yo. Y cuando yo estaba dando el examen, teníamos que usar productos en suspenso, y yo también creía que solamente se usaba al final, pero no. Puede a ver, si les diera un ejemplo acá. Dice que se reclasifica el 16 de mayo, ¿cierto? Ese es el día que tenía que pagar y que se reprograma el 23. Pero ¿qué pasaría si no se reprograma el 23? Se reprograma el 1 de junio. Si fuera así, ¿qué tenemos antes? La fecha del 31 de mayo, que tiene que hacer devengamiento. Pero el préstamo estaría vencido, entonces ocupamos productos en suspenso. A mí me puso eso en el examen y yo me chipé. Porque todavía no lo entendía muy bien. Entonces, no se olviden, siempre que vaya a haber un devengamiento, pero el préstamo esté en cartera vencida, tienen que pasarlo a productos en suspenso. Solamente lo ocupan cuando está vencida. No importa si recién comenzó el préstamo, si es al medio, si es a la mitad o al final, como lo hacemos acá, pero siempre ocupan productos en suspenso. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos el devengamiento y por último nos vamos al asiento final, que es el pago. Entonces, para hacer el pago, dice, primero tenemos vamos a hacer el préstamo. ¿Cuánto tenemos? Teníamos que pagar $150,000. Esos 150,000 por 7,10 nos da 1.065,000. Y lo ponemos acá, 1.065,000. Los productos devengados. Los productos devengados, la última vez que lo ocupamos, ¿dónde está? Acá. Productos devengados de la cartera reprogramada vencida. 2.053,33. Lo único que hacemos es pasarlo. Luego vamos a calcular intereses. Dice que es 150,000 el préstamo, pero ¿por cuántos días vamos a calcular? Miren, no se vayan a confundir. Aquí hicimos un cálculo de intereses, ¿cierto? Pero no los pagos porque tienen otro nombre. Entonces, desde la última vez que pagó intereses, que sería el 30 de junio, desde el 30 de junio hasta el 23 de agosto, han pasado
¿Dónde está? 54 días. ¿Está correcto? Son los 31 días de agosto y 23 días de... Perdón, los 31 días de julio más 23 días de agosto son 54 días. Eso por la tasa de interés, luego lo dividimos entre 360 y lo multiplicamos por eso. No, sería 62, disculpa. ¿Cuánto? No. 62 días. Ponte mal entonces. Mira, la última vez que pagamos era el 30 de junio, ¿cierto? Entonces, sumás los 31 días de julio más 23 días de agosto. ¿Te da 54? ¿A alguien le da también 54? Sí, se puede hacer la suma. Sí, está Sí, bien, es Sí, a 54. mí me sale. Ya. Entonces, ese valor por el tipo de cambio nos da 13.738,50. Y tenemos que hacer también los intereses penales. Y no se olviden, a los intereses penales le vamos a condonar el 40%. El cliente solamente tiene que pagar el 60%. ¿Y cuántos días se retrasó? La orden dice que se retrasó 32 días. Y cuando se retrasa 32 días, ocupamos esto. De 30 a 60 días tenemos una tasa del 4%. Entonces, 150.000 por 32 días de retraso por 4%, que es lo que le corresponde, sobre 360 por 60%, que es lo que el cliente va a pagar por el tipo de cambio, no, le da 2.272 bolivianos. ¿Se entendió el de los intereses penales? Sí, o sea, en el anterior igual era el 60% por lo que le van a condonar, ¿no? Sí, exacto. Siempre van a utilizar el mismo valor para todo el práctico, ¿ya? Porque no es como que va a variar y dice en la primera vez que se retrase se condona tanto y en la segunda tanto. No, sí, es un monto para todo, ¿ya? Y después solamente dice que paga en la caja de ahorros, la orden se los dice, y se suma. Nada más en esa parte. Luego, para hacer la previsión tenemos que cerrarla. Para poder cerrarla tiene que pasar al debe. Y vamos a ocupar la cuenta que ya habíamos ocupado antes, que se llama disminución de previsión específica. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos los 75.544, que era lo que valía ¿qué se llama? La previsión. Antes era 75.012, ¿se acuerdan? Pero hubo una variación en el tipo de cambio. Esa previsión aumentó su valor, que es 75.544. Y también la... ¿Cómo? No se No, escuchó aquí, más. aquí no es más, aquí es menos. Eso. Esos 75.000 menos la disminución en previsión que hubo. Eso lo restamos y nos da 53.250. Ese es el valor que va a ir en su previsión y con eso se va a cerrar. Si no fuera disminución, se le suma, ¿no? Ajá, si hubiera aumentado su valor, se sumaba. Pero ahorita, como la anterior vez había disminuido, ocupamos menos. Ah, ya. Gracias. ¿Okay? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar las garantías. Si las garantías se creaban de forma de garantía contra acreedores, para poder cerrarlas es acreedores contra garantía. Y aquí es simplemente sumarle ¿se acuerdan que hubo la variación en el tipo de cambio? Bueno, pues las garantías también aumentaron su valor y este es el valor que tenían. Perdón, este es el valor que tenían antes y aquí está el valor con el que hubo la variación. Entonces, lo sumas y les da eso. Entonces ahí están cerradas. 4.532, perdón, 4.532.640, 603.500 y 198.800. Y con eso las garantías se cierran. Y por último, los productos en suspenso. Los productos en suspenso los creamos de esta forma. Productos contra acreedores. Para poder cerrarlos, acreedores contra productos. Y es simplemente pasar el mismo valor.
7.886,92. Y con eso ya acaba su ejercicio. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sí, Disculpa. importa el orden, digamos, si es que primero cerramos, digamos, esto de los acreedores y después las garantías, pues no importa el orden. No importa. El ICE toma en cuenta eso. Por eso yo siempre les pongo aquí primero lo que sería el préstamo, los productos y los intereses, después la previsión, después las garantías y por último el producto en suspenso. María José, ¿Sí? disculpa, ¿será que puedes explicar otra vez lo de la previsión específica? ¿Esa resta? Ya. Sí, por favor. Ya, la previsión tenía un valor de 75.544, ¿cierto? Miren, a ver, dice que antes era 75.012. La previsión está acá. Luego hubo una variación en el tipo de cambio en la fecha del 30 de junio. En la fecha del 30 de junio la previsión aumentó 532. Entonces, si hacemos esa suma, a ver, 75.012 más 532 les va a dar 75.544, que es este valor, ¿ya? Menos, tienen que utilizar menos, porque dice que en la fecha del 30 de julio, ¿se acuerdan que hubo un cambio de categoría? Bueno, pues en ese cambio de categoría, la previsión disminuyó en 22.294, que es este valor. Entonces, esos 75.544 menos 22.294 les va a dar 53.250. Y ese es el valor que está ahí. Es por eso. ¿Se logró entender? Sí, María, gracias. ¿puedes ponerlo, la suma que hiciste de los 75.544? Es que por ahí nos olvidamos. Ya. Se los voy a poner aquí. Para que Está bajito. Ya, 75.012 gracias. más la variación que era 532, lo que les da un valor de 75.544. Es de ahí. Y ese valor ya les restan lo que tenemos en la disminución. Eso. ¿Alguien tiene otra duda? En la diferencia, hay un asiento que dice diferencia de cambio, ¿eso solamente sería con las previsiones o con lo otro igual? La diferencia de cambio la ocupas. Con moneda nacional, Sí. cuando le ponen moneda nacional. ¿Dónde está? Espera, no lo pidió. Acá. Diferencia de cambio. Tenemos diferencia de cambio de cartera y diferencia de cambio de previsiones. Esas las ocupan solamente cuando haya variación en el tipo de cambio. Y siempre tiene que ser con moneda nacional, porque lo que está variando es la moneda nacional. Ya. Ahí puedo poner diferencia de cambio de cartera vigente, no pasa nada, ¿no? ¿O sí? Solamente de cartera no necesitan ponerle nada más. ¿Alguien tiene otra duda? Y esperen, no se van a salir ya. Es que normalmente en las clases presenciales de ayudantía, yo les pasaba una hoja para que pongan sus nombres. Pero como ahora no puedo hacer eso, tengo que tomarles una foto de quienes están en clase, digamos. No es para licencia, sino es para cuando yo dé mi informe, tengo que mostrar eso. Así que voy a tomar una captura, ¿ya? María José, Sí. yo estoy estoy en computadora y estoy por mi teléfono, así que voy a aparecer 2 veces ahí en la pantalla. Ah, no importa. A ver. ¿Alguien, antes de terminar esto, ¿alguien tiene otra duda? ¿Nadie? ¿Se entendió todo?
Sí,